Ya conocemos el objeto del condicional simple y conocemos también la sintaxis del mismo en C++. Recordamos que básicamente consistía en utilizar la palabra reservada if, entre paréntesis, escribir una condición lógica y a continuación escribir entre llaves el conjunto de instrucciones que queremos que se ejecuten cuando la condición sea verdadera. En el caso de que solamente fuera una instrucción la que queramos que se ejecute, pues no es preciso escribir esa instrucción entre llaves. Vamos a ver ahora 4 situaciones o 4 casos que son interesantes de tratar antes de seguir profundizando en los condicionales, en otras variantes y a seguir haciendo problemas más complejos. En primer lugar, vamos a hablar del problema de las variables no asignadas en los condicionales, un problema que suele repetirse con mucha frecuencia en los programadores noveles. Y el ejemplo típico es el de la lectura de dos variables, A y B, con el objeto de asignar a una nueva variable, a la que llamaremos max, el máximo entre ambas variables. Un código que se supone realizaría esta tarea sería el que aquí tenemos marcado, en el cual tenemos las tres variables que intervienen en la solución, A y B, como variables de entrada, max como variable de salida, o contendrá el resultado, el máximo valor entre A y B. Una primera solución directa sería pensar que si A es mayor que B, en ese caso max contendría una copia del valor de A, con lo cual max contendría el máximo entre A y B. Pero, ¿qué ocurre si la condición es falsa? O sea, ¿qué ocurre si A no es mayor que B? La variable max se queda sin ningún valor asignado. Veámoslo. En este caso, A y B y max, por si en la simple declaración, tienen valores indeterminados, lo que hemos llamado valores basura. Solamente se modifica el valor de max cuando A es mayor que B. Si la condición es cierta, no se ejecuta esta instrucción y por lo tanto max no modifica su valor. Max contiene un valor basura. Bueno, una posible solución a este problema podría ser el de inicializar la variable max a un valor por defecto antes de entrar al condicional. Así pues, observe cómo entre la declaración y la evaluación de la condición asignamos un valor a max. En este caso, max, por la propia naturaleza del problema, max contendrá una copia de A o una copia de B. Asignamos por defecto el valor de B a max y por lo tanto solo cambiaremos su valor cuando sea preciso cambiarlo. Quiero decir, si estamos diciendo que por defecto max vale B, deberíamos cambiar el valor de max cuando sepamos que A es mayor que B, porque en ese caso el máximo, si lo mantenemos como estamos marcando, sería incorrecto. Así pues, vemos que esta solución es correcta porque, repito, por defecto establecemos el valor de máximo a B y si A fuera mayor que B, entonces modificamos su valor y lo establecemos en A. ¿Qué ocurre si A no es mayor que B? Si A no es mayor que B, evidentemente será menor o igual, en cuyo caso B sería el valor máximo y como lo hemos inicializado por defecto, la condición que hemos evaluado no es cierta y no se cambia el valor. Por lo tanto, la solución sería correcta. Así que preste mucha atención y no piense solamente en el caso simple, en el caso primero, en el caso evidente, sino que también piense en el otro caso. ¿Qué ocurre si no se cumple la condición? Bien, en cualquier caso, veremos una solución alternativa a la que hemos presentado aquí, la de utilizar un valor por defecto cuando introduzcamos el condicional doble, que será la forma más evidente o más directa de conseguir una buena solución. Bien, en definitiva debemos prestar atención a las condicionales en los que se asigna un primer valor a una variable. Intentaremos garantizar que esa variable salga siempre del condicional con un valor establecido.
independientemente de si la condición fuera verdadera o falsa. Otro caso que debemos tener en cuenta es el de las condiciones compuestas. Pensando en términos de expresiones, la expresión lógica más simple sería simplemente utilizar el literal true o el literal false, o utilizar una variable lógica. Esa sería la expresión más simple que podemos conseguir. Podemos combinar valores literales y valores de variables lógicas utilizando operadores condicionales. Por ejemplo, A mayor que B es una expresión lógica y podemos combinar esas expresiones con otras expresiones lógicas utilizando los operadores y, o y not, con lo cual al final podemos conseguir expresiones realmente complejas. Por ejemplo, si queremos comprobar si una persona tiene más de 45 años y gana menos de 1.300 euros, lo que queremos saber es si se cumplen simultáneamente las dos condiciones, o sea, si las dos condiciones son lógicas. O sea, para que sea cierta toda la condición, se debe dar que la persona tenga más de 45 años y además, también gane menos de 1.300 euros. Si alguna de ellas no se cumpliera, pues la condición general sería falsa. Otro ejemplo serían comprobar si una persona es menor de edad o tiene más de 65 años, con lo cual si se cumple cualquiera de las dos, también nos valdría las dos, la condición sería cierta. Comprobar si una persona no está casada y es mayor de edad, comprobar si un número real está en un intervalo cerrado A, B, etc. Así que como puede ver, podemos construir condiciones compuestas y su evaluación requiere atención. Una condición compuesta, por lo tanto, está formada por varias condiciones simples unidas por operadores lógicos. Recuerde el operador y, el operador o, el operador not. El resultado será una condición. Eso quiere decir que finalmente tendremos una expresión en la que el resultado también será verdad o falso. Por ejemplo, si queremos comprobar si un número real pertenece a un intervalo cerrado A y B, significa que si el valor del número real que estamos evaluando es mayor o igual que A, pero también menor o igual que B, o sea, está comprendido entre A y B, entonces pertenece a ese intervalo. Bueno, en este caso, el programa que resuelve ese problema pediría los extremos del intervalo A y B y a continuación el valor del cual queremos comprobar su pertenencia. Bien, una expresión compuesta que calcula ese resultado sería el que está viendo aquí. Si el valor del dato es mayor o igual que A y el valor del dato es menor o igual que B, entonces mostraríamos el mensaje diciendo que sí está en el intervalo. Observe la expresión. Lo que tenemos dentro del if es una expresión que está contenida entre el paréntesis abierto y este paréntesis cerrado. Lo que tenemos realmente es una composición de dos expresiones lógicas. Esta que estoy marcando ahora mismo, dato mayor o igual que A, y la otra, dato menor o igual que B, unidas por el operador lógico y. Aquí lo podemos ver mejor. Este operador lógico une o evalúa estas dos expresiones. Si se cumple que dato es mayor o igual que A y también dato es menor o igual que B, en ese caso la expresión general será correcta y entonces la expresión que evalúa if hará que se ejecuten las instrucciones del bloque if. Si cualquiera o ambas de estas dos expresiones fueran falsas, entonces no se ejecutaría nada de lo que hay dentro del bloque if. Una forma diferente de evaluar este tipo de expresiones es la que vamos a mostrar a continuación. Podemos utilizar una variable lógica, en este caso un nombre correcto y adecuado sería la que aquí estamos viendo, pertenece. De forma que le vamos a dar un valor por defecto. Vamos a decir que por defecto pertenece vale false. Con lo cual, si estamos estableciendo que el valor por defecto es falso, lo que tenemos que hacer es evaluar una expresión que intente cambiar el valor que le hemos dado por defecto. Por lo tanto, lo que queremos hacer es escribir una expresión que
haga verdad la variable pertenece. Así pues, aquí podemos verlo en esta instrucción condicional, que pertenece cambiará de valor y cuando valía falso se va a poner a verdad solo si dato es mayor o igual que A y dato es menor o igual que B. Significa que cuando acabe la evaluación de esta expresión lógica, pertenece vale falso o verdad, con lo cual va a tener ya un valor asignado. Será falso si no cambia de valor y permanece con el valor asignado inicialmente, y será verdad cuando se haya evaluado la expresión compuesta y hayamos obligado a que cambie el valor por el valor cierto. Condiciones compuestas, tenemos un nuevo problema. Comprobar si una persona tiene más de 45 años y gana menos de 1.300 euros. Si es así, el salario se aumentará en un 4%. Bueno, pues tenemos que conocer cuál es el salario inicial, tenemos que conocer cuál es la edad para poder evaluar las expresiones que nos plantea el problema, y en este caso utilizaremos una variable que va a guardar el salario final en caso de que se tuviera que modificar. Por lo tanto, en el problema leemos el valor de la edad y el valor del salario inicial y ahora realizamos los cálculos. Bien, ¿cómo es posible que el salario final no sea igual al salario inicial? O sea, no se vaya a modificar el salario. Empezamos haciendo la asignación que estamos marcando. Salario final es igual al salario inicial, con el objetivo de intentar modificar ahora el valor de salario final. El valor de salario final será diferente, se modificará cuando se cumpla la condición que queremos evaluar. O sea, si la edad es mayor que 45 y además, también, al mismo tiempo, el salario es menor que 1.300. Y en ese caso el salario final se modifica multiplicando su valor por 1.04. Esto es equivalente a aumentarlo en un 4%. Bien, sin embargo, observe que no estamos muy contentos con esta solución. Vamos a ver por qué. La solución es correcta, la solución cumple con lo que se ha pedido, pero no estamos satisfechos. Piense, por ejemplo, ¿qué ocurre si modificamos el porcentaje que hay que modificar el salario? Pues tendríamos que buscar el literal 1.04 y modificarlo. ¿Qué ocurre si el salario umbral que estamos estableciendo hubiera que cambiarlo porque cambiara la legislación? Pues tendríamos que buscar en el código fuente el valor 1.300 y modificarlo. Evidentemente en el código fuente pueden haber otros valores 1.300 y no sabríamos exactamente si ese es el que tendríamos que cambiar o no. Así pues, debemos cambiar la forma de trabajar y debemos utilizar constantes. En este caso, observe cómo indicamos que el porcentaje de modificación es 4, entendiendo que es un 4%, que el umbral de la edad es 45 y el umbral del salario es 1.300. Aquí lo tenemos en forma de constantes. El código básicamente es el mismo, pero observe que hemos sustituido los tres valores literales por las tres constantes. Eso significa que si cambiáramos el valor, por ejemplo, de la edad y en lugar de 45 fueran 47, solamente cambiaríamos ese valor en esta zona, en la zona de las constantes. Solamente tendremos que fijarnos en esta zona del código porque el resto seguiría funcionando exactamente igual. Así que invitamos y queremos que realicen o que utilicen constantes para evitar encontrar literales a lo largo del código, de forma que sea todo mucho más fácil modificarlo si fuera necesario.